Arbitraje internacional entre la compañía Occidental y la República del Ecuador. Seguramente esto es uno de los casos más importantes en arbitraje internacional que ha tenido nuestro país en los últimos años. La compañía Occidental demandó ante el CIADI al Ecuador por la expropiación de su inversión como consecuencia de la caducidad del contrato de participación que tenía con el Estado ecuatoriano. Es importante analizar el artículo 25 del convenio con el CIADI, que trata sobre la jurisdicción y competencia que tiene esta institución para este tipo de conflictos. Adicionalmente, lo establecido en el artículo 42 sobre las reglas que se tienen que seguir en el arbitraje internacional por parte de los árbitros designados. En este caso, en base al artículo 37 y 38 del mencionado convenio. Un hecho importantísimo es mencionar cuáles fueron los antecedentes para la caducidad del contrato de participación. Fue que la compañía Occidental cedió el 40% de sus derechos y participaciones a la compañía Incana del bloque número 15 en la Amazonía ecuatoriana. Es importante considerar que dicha cesión se dio sin la autorización del gobierno ecuatoriano, incumpliendo el artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos, motivo por el cual se dio la caducidad del contrato de participación. A continuación voy a analizar los alegatos de jurisdicción y méritos que las partes presentaron en el arbitraje internacional. Dentro de la jurisdicción, nuestro país siempre se mantuvo que el CIADI no era competente al tratarse del incumplimiento y violación de una ley ecuatoriana y que tenía que resolverse el conflicto en nuestro país. Sin embargo, Occidental manifestó que el Ecuador había firmado un tratado bilateral de protección de inversiones y de acuerdo a la jerarquía de leyes de nuestro país establecido en el artículo 425 de la Constitución, tenían que las partes someterse obligatoriamente ante el CIADI para resolver esta controversia. Adicionalmente, el Ecuador manifestó que al tratarse de una inversión ilegal, no podía ser tratado y conocido por el CIADI. Sin embargo, la compañía Occidental manifestó que nuestro país de una manera obligatoria tenía que someter las controversias por la aceptación del tratado bilateral con los Estados Unidos para protección de inversiones y también por ser parte del convenio CIADI. Dentro de los fundamentos de méritos, vale resaltar la posición de Occidental, que fue la violación a las inversiones por el trato justo y equitativo, ya que la sanción dada por el Ecuador era totalmente no proporcional al acto cometido y no tuvo la oportunidad de corregir el error o la irregularidad planteada por nuestro país. Nuestro país, en cambio, manifestó que al ser una inversión ilegal y darse el incumplimiento contractual y jurídico de las condiciones del contrato de participación, no tenía derecho a indemnización alguna. Adicionalmente, la compañía Occidental manifiesta que se trata de una expropiación indirecta por la caducidad del contrato de participación y que esta expropiación indirecta es sujeta a una indemnización. ¿Cuáles fueron los principales fundamentos del CIADI para la sentencia en este arbitraje internacional? Primero, que el CIADI era totalmente competente ya que el Ecuador y los Estados Unidos firmaron un acuerdo bilateral entre las partes de cumplimiento obligatorio. Y segundo, que se violaron artículos importantes del tratado bilateral, como por ejemplo el trato equitativo y justo y que se trataba de una expropiación indirecta. Además, el CIADI estableció una indemnización de más de 1.700 millones de dólares más intereses en favor de la compañía Occidental. Es importante considerar los efectos que trae este arbitraje internacional para nuestro país. Primero, establecer que los estados deben cumplir y honrar los tratados internacionales y más aún si son parte del marco regulatorio del Ecuador, como es el caso de los tratados internacionales de acuerdo al artículo 425 de la Constitución. Pero adicionalmente nos queda una experiencia tanto para inversionistas extranjeros como para los estados, que se deben cumplir con los acuerdos contractuales, con las normativas tanto externas como externas, con el objetivo de evitar estos conflictos internacionales que son largos y onerosos. La experiencia vivida en el arbitraje internacional entre la compañía Occidental y el Ecuador marca un antes y un después en el ámbito del arbitraje para nuestro país. Es importante que siempre consideremos las posiciones tanto de los inversionistas extranjeros como de los estados en beneficio de nuestro país, en este caso del Ecuador.